Estamos en Barrio Albisola intentando descubrir y contarles quién fue Washington de la Peña. Washington tiene una calle aquí en Albisola, es una calle muy corta, son a lo sumo 250 metros, 300 metros de una arteria local intitulada W de la Peña. Mucha gente no sabe por qué es W, el W es por Washington. Washington nace en 1886 en la ciudad de Los Toldos, aquí en la provincia de Buenos Aires. En aproximadamente 1913 recala en nuestra ciudad, donde tenía familia. El tío de Washington era Antonio de la Peña, fue un docente que estuvo aquí radicado en la localidad desde antes del 900, más o menos para 1895, quien funda en Campana el periódico El Pueblo. Fue uno de los primeros, o quizá por algunas fuentes, el primer periódico de la ciudad. Y también estaba radicada la tía de Washington, Dolores de la Peña, que era directora de la Escuela 4. Washington en realidad no se llamaba Washington. El primer nombre de Washington era Aniceto Washington de la Peña. Ese era el nombre completo. En algún momento de su vida artística, porque fue muchas cosas, fue escritor, fue periodista, fue actor de teatro frustrado, empieza a percibirse, vamos a llamarle Washington. De repente el Aniceto se borra de los registros históricos de la Peña y se empieza a llamar Washington. Dijimos entonces que viene por este pueblo más o menos para 1913, donde él tenía familia. Washington originalmente en su vida laboral, porque en realidad las obras escritas de Washington eran cuestiones sí publicadas, algunas con precio, vendidas, algunos libros, pero él laboralmente era marino. Washington había recorrido gran parte del mundo, hay numerosos viajes a Europa como miembro de tripulaciones de transatlánticos, y también navegaba por la zona de la costa patagónica. Hay un montón de relatos de él que se plasman en los libros sobre ese tipo de viajes. Dijimos entonces que lo vemos ya para 1913 aquí en la localidad. Automáticamente empieza a incorporarse a la vida social de la ciudad de Campana de ese momento. Y un lugar de mucho movimiento cultural era la Biblioteca Pública Municipal. Nosotros tenemos que entender que la importancia de las bibliotecas municipales, o de las bibliotecas en general, allá por los principios del 900, era vital. No había tele, no había emisoras de radio a nivel general en aquellos años. Entonces las bibliotecas eran un centro de reunión, eran centros culturales, había mucha movida en las bibliotecas. A ver, las extracciones de libros en la biblioteca de Campana, al principio, en la primera mitad del 900, se contaban de a miles. O sea, la gente iba en masa a las bibliotecas y en masa se convocaban y se realizaban movidas culturales allí. En ese contexto Washington empieza a ingresar. Ahora, no se crea que De la Peña era solamente un bicho de biblioteca. No sé si el primero, no podría asegurar que fue el primer baile del Boclub de fin de año, pero a uno de los primeros bailes del Boclub de fin de año fue organizado por el propio Washington de la Peña. Era aparte un hombre que le gustaba divertirse, o sea, no era solamente un hombre vinculado a la cultura. De hecho, también tenía alguna vinculación con el deporte, porque hay un mítico viaje, del cual no hablaré mucho porque ya hemos hablado en forma escrita, donde con Miguel Ugartemendia se dirigen hasta Rosario, ida y vuelta en bote, haciendo una travesía que fue realmente histórica. Washington escribe en periódicos locales, escribe en El Imparcial, escribe en La Defensa Popular y escribe también en la prensa. Washington había ganado un concurso donde fue el segundo concurso literario del diario La Prensa, gana el primer puesto. De allí queda convocado para escribir en ese medio, además de escribir en medios locales. Incluso incursiona en el teatro. En la primera obra de teatro de Campana, que se llama Nido de Artistas, la escribe a dúo con José Coltelli. La obra en realidad fue un fracaso desde el punto de vista, no de su estructura, sino que la escriben, la arman, la ensayan, pero se quedan sin presupuesto para comprar el decorado. Con lo cual la obra nunca se llega a estrenar en la ciudad de Campana. Quedó el libreto nada más y quedó como historia, digamos, el fracaso mínimo de no haberla podido estrenar. Otro fracaso de Washington, fracaso en términos, digamos, queribles, fue la publicación de la revista Juvenilia. Fue la primera revista de la Biblioteca Municipal, de la cual solamente salieron 2 números. Y era una revista, los 2 ejemplares que existen, creo que se conserva uno solo en este momento, eran ejemplares con abundante material fotográfico de la ciudad de Campana,
y con abundantes textos. Una revista de calidad, digamos, porteña, pero de la cual salieron 2 números. Fue una de las frustraciones confesada por él mismo, los pocos números de Juvenilia. Tiempo después, desde la biblioteca también motoriza una segunda revista, Alborada. Alborada dura un poquito más, fueron 8 números de Alborada que eran quincenales. Pero bueno, siempre le quedó el sabor amargo de esas 2 publicaciones. A nivel político, Washington también tiene participación, tiene una cierta militancia partidaria. Para 1919 el país estaba sacudido, digamos, por graves conflictos con elementos anarquistas y elementos comunistas. Washington toma partido por las líneas nacionalistas políticas del país. De hecho, para 1919 lidera junto con Berta Marchiose. Berta Marchiose en aquellos momentos, Berta Marchiose, recuerdan que se llama el Instituto 15 de Campana, fue una educadora de nuestra ciudad, participaba en el Centro de Estudiantes Bernardo Monteagudo. Entre Berta, otros dirigentes políticos más y Washington arman algo que se llamó la Marcha de las Antorchas. La Marcha de las Antorchas siguió el curso de la Avenida Real, en ese momento de la Avenida Rivadavia, salieron de la estación de ferrocarril, marcharon al viejo municipio con antorchas de noche reclamando, digamos, mayor seguridad y mayor presencia política. Tenemos varios libros editados de Washington que traspasaron las fronteras de Campana, porque ya les digo, como escritor llegaba a nivel nacional. Tenemos Policromía, tenemos Mis socios a bordo, tenemos Vida plena, libros que tuvieron muy buena recepción a nivel público. Con Mis socios a bordo tuvo un pequeño fracaso. Él intentó que fuera un libro de lectura del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires y fue rechazado realmente en términos groseros. Un inspector de la Dirección General de Escuelas de ese momento, Juan Lorán, lo rechazó en términos pero absolutamente groseros, lo definió como una colección de relatos absolutamente inapropiados. La verdad de los hechos es que el amigo Juan Lorán, de él no se acuerda absolutamente nadie, y a Washington le estamos haciendo un homenaje aquí porque tiene una calle, así que Juan, perdiste la partida. De hecho ya la habías perdido mucho antes porque la única referencia que encontramos tuya es una vuelta que te suspendieron como maestro de primaria por haber tenido 32 inasistencias justificadas en tu cargo. Así que bueno, la batalla la ganó 100 años después el amigo Washington. Cerca de la década del 30, Washington deja la ciudad de Campana, es convocado por el señor Pablo Pisurno, un educador, digamos, de primer nivel, para formar parte de lo que era la Comisión de Bibliotecas Populares en calidad de inspector. Washington, ya como bibliotecario y como inspector de bibliotecas, ya dejando atrás sus épocas de marino, descolló a nivel nacional como bibliotecario. Hay numerosos archivos que conservan las inspecciones de él y fue catalogado a nivel nacional como uno de los mejores bibliotecarios del país en aquellos años. Finalmente, muere en el año 1954, sabemos que tuvo como mínimo un hijo y fallece en Capital Federal. Y bueno, hoy nos queda de él, en esta calle, ya les digo, muy corta, de unos 300 metros, el recuerdo de uno de nuestros primeros escritores importantes de la ciudad de Campana.